Las leyes de Newton. Un tema interesante, la verdad. Las leyes de Newton son principios que nos explican la forma en la que se mueven los objetos, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer la demostración de las leyes de Newton utilizando dos objetos para hacer un simple experimento, y esos objetos son este carrito y este globo. Pero antes de eso, vamos a ver qué son y cuáles son las leyes de Newton. Vamos allá. Las leyes de Newton son tres principios fundamentales de la física, más en específico de la mecánica clásica, que nos describen el movimiento de los objetos. Nos dicen cómo se mueven, por qué se mueven y ese movimiento qué otras cosas puede generar. Las leyes de Newton son tres. La primera ley, o ley de inercia, la segunda ley, o ley fundamental de la dinámica, y la tercera ley, o ley de acción y reacción. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que sea obligado a cambiar su estado. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Básicamente lo que quiere decir es que si un objeto está quieto, él se va a quedar quieto, y si un objeto está en movimiento, él va a seguir en movimiento y va a seguir en movimiento siguiendo una línea recta y con velocidad uniforme, siempre y cuando no haya una fuerza que los obligue a cambiar de estado. Esto lo vamos a entender mejor con el siguiente experimento. Esta ley la podemos demostrar aquí con este carrito. Si yo no le aplico ninguna fuerza a este carrito, él se va a quedar quieto. Pero si yo lo empujo, es decir, le aplico una fuerza, él se va a mover. La segunda ley de Newton nos dice que cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Esta ley tiene incluso una fórmula matemática que nos relaciona la fuerza, la aceleración y la masa del objeto, y básicamente nos dice que la fuerza es proporcional a la aceleración del objeto y también a la masa del objeto, obviamente, ya que no va a ser lo mismo empujar, por ejemplo, una pelota pequeña que empujar un ladrillo. Pero bueno, volvamos al experimento. Aquí el carrito está quieto en este momento, pero si yo le aplico una fuerza, esa fuerza va a hacer que el carrito acelere y por tanto el carrito se va a mover. La tercera ley de Newton nos dice que para toda acción siempre ocurre una reacción igual y contraria. ¿Cuál? ¿Contraria? ¿Cómo así? Bueno, a lo que se refiere con este concepto de igual y contraria es que sí, estas fuerzas son iguales, pero solo en magnitud. Son contrarias en cuanto a su dirección. Esto lo vamos a ver ahorita un poquito más a fondo con el experimento que vamos a hacer. Que por cierto, ustedes se deben estar preguntando, ¿y el globo para qué era? Bueno, pues en este experimento vamos a usar el globo. Bueno, y aquí ya tenemos el globo inflado. No lo inflé mucho porque la idea tampoco es que el carrito me salga volando, pero lo que va a pasar aquí es que cuando yo suelte la punta del globo, va a salir el aire expulsado de este y el carrito se va a mover hacia adelante. Entonces, 1, 2, 3. ¿Ven? Funcionó. El carrito logró moverse gracias al aire expulsado del globo. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, vamos a verlo desde un ángulo diferente para poder explicarlo mejor. Bueno, pues resulta que cuando soltamos la boca del globo, el aire sale expulsado de este en esta dirección. Al hacer esto, la reacción es impulsar el globo, y como el carrito está pegado al globo, este también se mueve en la dirección contraria a la expulsión del aire. Pero bueno, sí, muy bonitos estos principios, muy bonitas las leyes de Newton, pero realmente esto es donde se aplica en la vida real. Bueno, realmente se aplica en todos los contextos. Si movemos un objeto, cuando un carro anda por la calle, nosotros mismos cuando nos movemos de un lado para el otro, es una demostración de las leyes de Newton. Pero para tener un ejemplo más claro, podríamos recurrir a un sector productivo. En este caso podría ser el sector productivo aeroespacial, y más específicamente la forma en la que se mueven los cohetes.
Y de hecho aquí se evidencian las tres leyes, ya que el cohete mientras está en reposo se mantiene en reposo hasta que una fuerza lo obligue a moverse. Primera ley de Newton. Hay una fuerza que lo impulsa, que es la generada por su sistema de propulsión y que es la que hace que el cohete se eleve. Segunda ley de Newton. Y hay una reacción igual y contraria, ya que el chorro que sale del sistema de propulsión va para abajo y hace que el cohete vaya para arriba. Tercera ley de Newton. Y de hecho, en un punto volvemos a la primera ley, cuando el cohete sale de la atmósfera, ya que ahí se empieza a mover solo por el impulso que lleva y como en el espacio no hay materia que lo detenga, él va a seguir su curso hasta su destino. Otra vez, primera ley de Newton, pero esta vez aplicada a un cuerpo en movimiento.